el concepto tiempo entiendo que es fundamental para entender todo esto, ¿no? Bueno, básicamente es que uno de los grandes problemas que tiene Egipto es que la percepción que tenemos, que suele tener la sociedad, es que el antiguo Egipto es estático, cuando realmente no lo es. Egipto es dinámico, va cambiando, va cambiando las formas de expresión, las formas de construcción, la arquitectura. Aunque el arte lo veamos siempre igual, siempre hay diferencias, ¿vale? Es porque ya tienes que entrenar un poquito el ojo, pero tampoco mucho, ¿eh? No es lo mismo los relieves de la época de las pirámides con los relieves que se hacen 1300 años después en la época de Ramsés II o los que se hacen en la época tolemaica. Y eso es fácil de ver. Luego, nuestra sociedad urbanita, alejada de todo lo que son los modos de expresión y de funcionamiento de las sociedades rurales. Tenemos que pensar que en Egipto probablemente el 90-95% de la sociedad era una sociedad rural. Nosotros somos urbanitas. Y claro, nos cuesta mucho pensar, uy, esto cómo lo harían tal, no puede ser, tiene que ser una fuerza, y ya comenzamos a darle vueltas al mundo paranormal o trascendente. Y bueno, pues, y hay gente que vive del cuento, y vive muy bien del cuento. Simplemente no hacerles caso, y no sé, los que nos dedicamos a esto nunca tenemos dudas, ¿no? Eso es así, y quiero que profundemos ahí un poquillo, pero esto está claro. Entonces, ya dicho esto, quería también preguntarte, en estos términos genéricos, siento que hay un elemento muy importante que muchas veces se obvia, o por lo menos yo como amateur que se acerca al tema, se obvia, que es el concepto clima, voy a llamarlo en general. Y esto que te quería yo poco preguntar porque no sé cómo lo aborda la egiptología. Puesto con una pregunta muy simple, ¿el clima del Egipto, vamos a decir, no te voy a decir a los tolemaicos, quizá que es más cercano a nosotros, pero de el 2000 o 2600, 2500 cuando se hacen las primeras antes de Cristo, antes, después, etcétera, ¿el clima que había en Egipto es muy diferente al que hay hoy o no es así? Vamos a ver, los estudios del clima se han desarrollado en los últimos 50 años muchísimo. Y una de las regiones que mejor se conoce es el Valle del Nilo, gracias a los estudios sobre los sedimentos. Claro, el Nilo es un río que fluye desde el interior de África y desde los grandes lagos y también desde las colinas o las montañas etíopes. Y entonces pues se han estudiado muy bien los sedimentos del lago Tana, que recibe las lluvias monzónicas cada año y ello producía una inundación anual. Y también se ha estudiado en un lago y se ha comparado, por ejemplo, con otro lago que hay cerca que se nutre de las aguas del Nilo, que es el Fayum. Bueno, se han comparado esos sedimentos y se ha visto que ha habido pues cambios climáticos a lo largo de los últimos 10.000 años, desde el final del Holoceno, ¿no? Y bueno, pues lo que sí se ha visto es que las condiciones climáticas fueron estables entre el 5000 a.C., cuando comienza la neolitización. Ahí se produce un gran periodo de sequía en todo lo que sería el Sáhara, que expulsa a las poblaciones pastoriles en busca de oasis, ¿vale? Y el oasis es el Valle del Nilo. Bueno, pues ahí es cuando se desarrolla la neolitización, ¿vale? Empieza la gente a conquistar el Valle del Nilo y lo termina conquistando. Ahí hay una relativa estabilidad climática hasta el 2200, 2100 a.C., cuando se produce una crisis climática global que produce la caída de los reinos del reino principal en el sur de Mesopotamia, que produce la caída del reino antiguo junto con otros factores. Nunca hay un factor que provoca el colapso de una civilización, son muchos. Pero bueno, esto probablemente es la gota que colma el vaso. Entonces, ¿el clima en la época de Keops es el mismo que ahora? No. Hubo lo que serían los márgenes del Sáhara, en los que probablemente habría todavía una vegetación más o menos dispersa, desaparece y se convierte en lo que conocemos hoy el Sáhara, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo también el norte de Egipto
en la zona de Asuán. En Asuán sí que hay un clima hiperárido desde hace más de 20.000 años, ¿vale? Pues estamos más al sur. Entonces, también hay que saber a qué región nos estamos refiriendo, ¿vale? Entonces, no. Otra época, claro, eso es la del año 2100 fue una crisis climática bastante gorda, ¿vale? Luego sabemos que en torno al año 1200 se produce una crisis climática de en torno a una duración de una década que provoca el colapso de los grandes reinos de la época del bronce final en el Mediterráneo oriental, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso fue una década, no sabemos lo que duró la crisis climática de finales del tercer milenio, pero bueno, el ser humano siempre ha ido sufriendo esas crisis y de esas crisis surgen nuevas soluciones, adaptaciones, ¿vale? Entonces son periodos muy chulos para estudiar. Claro, no, quizá para vivir no tanto, Alejandro, pero para estudiar desde luego. Definitivamente no.